manera. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Oremos, hermanos. Padre, pues te damos muchas gracias en esta noche. Te damos gracias porque nos das la oportunidad de meditar, reflexionar pues tu palabra. Queremos pedirte, Señor Jesús, que nos ayudes a comprender, a entender tu palabra. ¿Cuál es el verdadero sentido de este texto, Señor? Y te pedimos por tu pueblo y que también ellos puedan entender y comprender pues tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Esta es una parte, casi la última parte, del discurso de Jesús del Sermón del Monte. Esta es ya la última parte, lo que es el versículo 24 hasta el versículo 29. Porque es un solo discurso, empieza desde el capítulo 7, perdón, o sea, en el capítulo 5 y termina hasta el capítulo 7. Pero tiene tres puntos, lo podemos llamar así. Puedo decir que la primera parte del sermón de nuestro Señor Jesucristo tiene que ver con los ciudadanos del reino, de la bienaventuranza y su relación con el mundo. Es en el capítulo 5 del versículo 1 al 16. En la segunda parte de su sermón de nuestro Señor Jesucristo, habla de la justicia que el rey da a los ciudadanos del reino y la justicia que él mismo exige de ellos. Ese es en el capítulo 5 del versículo 17, todo es el capítulo 5 y el capítulo 6 hasta el capítulo 7 hasta el versículo 12. Ahora en la parte final del sermón de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 7, del versículo 13 hasta el versículo 29, exhorta a todos los que han escuchado el mensaje a que entren en el reino. Parece que hay una paradoja. Los ciudadanos ya están en el reino. Pero nos preguntamos, ¿para qué nuestro Señor Jesucristo les exhorta a entrar? Siendo ciudadanos, los que han oído el mensaje pues del reino, conscientemente tienen que hacer del reino el centro de su vida y de hacer la voluntad de nuestro Rey en su más alto placer.
estando dentro, el ciudadano tiene que escoger el reino como su verdadero supremo valor. Esto es entrar en el reino. La exhortación que hace nuestro Señor Jesucristo es de entrar ahora, ya, en el reino. Solamente entrando por la puerta y entrando en el camino, podemos encontrar la vida. No solamente es el camino estrecho, es difícil, sino que hay los que no quieren que estemos en el camino. ¿Y quiénes son esas personas que no quieren que estemos en el camino? En el versículo 15 dice, guardaos de los falsos profetas. Los que no quieren que estemos en el camino son los falsos profetas. Los que dan un mensaje falso. Los que nos engañan. Se presentan en una forma engañosa. Aparenten ser lo que no son. Se presentan en forma de una oveja, sino es lobos rapaces. Los falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles y falsos testigos son un constante peligro en la iglesia neotestamentaria. Desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo hasta el día de hoy. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos dice, guardaos. Esta palabra es un imperativo, es una orden, guardaos. Quiere decir, manteneos constantemente de guardia o seguir guardándonos. La verdad es que los falsos profetas parecen ser los verdaderos. Los lobos vestidos de ovejas parecen ser ovejas. No lo podemos distinguirlos con solamente mirarlos. Tenemos que esperar y mantener la vigilancia. Los falsos profetas están disfrazados. No los reconocemos por lo que son, a menos que los vigilemos y que tengamos alguna norma para aplicar su juicio. La norma que nos da nuestro Señor Jesucristo nos da una pista para distinguir a los falsos profetas, pero dice la palabra que es por su fruto. En el versículo 16, por sus frutos los conoceréis. Entonces, el Señor nos da una pista cómo distinguir a una persona que no es el profeta verdadero. Dice que es por su fruto, que no es fruta en el sentido pues de naranja, pera o manzana o mango. El fruto aquí obviamente es la expresión en la vida de la doctrina que se lleva adentro. Son las palabras y actos que revelan el corazón. Y por esa razón, la palabra nos dice, guardaos. El fruto, en este contexto, es la ética del reino. Las nuevas pautas de la ética morales los tenemos que aplicar desde ahora a los maestros de hoy para ver si son falsos o verdaderos maestros.
Esto tiene que ver con todo lo anterior, todo es el capítulo 5 y 6, con el nuevo sistema de valores, como la nueva justicia. Si no encontramos este fruto, los maestros examinados, entonces son lobos y no son ovejas. En el versículo 21 nos dice Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El ciudadano del reino no lo es por simplemente decirle, Señor, al Señor. No es tanto por decir como por hacer. El ciudadano, aquel que hace la voluntad del Padre, el contraste está entre el decir y el hacer. Entonces, en el capítulo 7, en el versículo 24 hasta el versículo 29, hay también un contraste, pero el contraste está entre el oír y el hacer. Entre oidores y hacedores, entre el oír solamente y el oírlo para ponerlo en práctica. Y es precisamente aquí donde radica la importancia de la palabra de Cristo. Entonces, el ciudadano del reino es aquel que hace la voluntad del rey. Ese ciudadano tiene que saber la voluntad del rey. Porque si no conocemos la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, pues no lo podemos poner en práctica. A menos que tengamos el conocimiento de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, entonces podemos ponerlos en práctica. El ciudadano no es para solamente saberla la voluntad del rey, sino es para hacerla, es para poner en práctica las enseñanzas, las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. El ciudadano tiene que oír la palabra de Dios con la intención de obedecer. Escuchar con el fin de cumplir. Ello implica una nueva actitud hacia la palabra, una nueva apreciación de la palabra, es dar un nuevo valor a la palabra por el papel que desempeña en este alto valor, que es el reino de Cristo para el creyente. En esta parte de la Biblia, en el versículo 24, el método que escoge Jesús para enseñar este nuevo enfoque hacia la palabra es la parábola. Jesús usa una parábola. Este método es para Jesús su pedagogía principal. Es un método que permite fácilmente el movimiento de lo conocido hacia lo desconocido. La parábola quiere decir echar al lado, pues en el griego, en el sentido de comparar o contrastar. Hay un movimiento paralelo. Podemos estar seguros, amados hermanos, entonces, de que Jesús no está dando consejos en cuanto a la construcción de casas. Porque dice esa la palabra, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
podemos estar seguros de que Jesús no está dando consejos cómo construir, o sea, pues una casa, sino que en base a la experiencia común que toca lo que todos saben de la construcción de casas, hacer una aplicación paralela para que podamos interpretar correctamente una parábola. Tenemos que encontrar el término de comparación. Jesús está haciendo una comparación. Para encontrar este punto, tenemos que examinar el texto mismo y el contexto en que se encuentra. El contexto de esta parábola de los dos constructores se trata de desenmascarar a los falsos maestros y profetas y de que sus frutos los revelarán. La idea de que los resultados revelan la naturaleza de algo es la principal aquí. Los resultados, por ejemplo, revelan lo adecuado o lo inadecuado de los fundamentos. Jesús pone un ejemplo de dos hombres, un hombre es sensato y el otro es insensato. Se revela el fundamento, porque dice la palabra que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué es la roca? La roca es las palabras de nuestro Señor Jesucristo. La diferencia entre la prudencia y la insensatez es la de solamente oírla para hacerla. El hombre prudente se distingue del insensato en su uso de la palabra de Cristo. El hombre prudente se basa en la palabra, se guía en la palabra y se sostiene en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y la persona insensato no se apega, no se guía en la palabra, no lo toman en cuenta en la palabra, se basa más bien en su sabiduría que es humana. Entonces, Jesús emplea la figura de la roca para aplicarla a sí mismo en otros contextos. Y el apóstol Pablo también dice que Cristo es la roca de la cual salió el agua en el desierto. Pero aquí, en este capítulo de Mateo 7, en este contexto, la roca es el fundamento, el cimiento, es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Este es muy importante en el reino. Esto es muy importante para cada uno de nosotros como creyentes, que nuestra base debe ser la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y se refieren en un sentido amplio a la palabra de Cristo en general, pero aquí, en el sermón desde el monte, se refiere a este mismo sermón como el fundamento del reino. El punto es que las palabras pronunciadas de nuestro Señor Jesucristo son para ponerse en práctica. Estas palabras no solo se oyen, porque dice en esta parte, pues en la Biblia, en el versículo 27, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dio con impetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. No puso en práctica las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no solamente debemos oír la palabra, sino
debemos hacerla. Los ciudadanos del reino tenemos que poner en práctica las instrucciones de nuestro Dios. Hay muchos expositores, muchos predicadores que han enseñado que esta parábola, que se refiere a las pruebas de la vida, pero no está hablando del texto esto, sino está hablando el énfasis, el verdadero sentido es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. La única diferencia entre la casa que cae y la casa que se queda en pie es el fundamento, porque dice la palabra que edificó su casa sobre la roca. En el versículo 26 dice, por la parte final dice, que edificó, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Quiere decir que esta persona es una persona sensata, que su cimiento, su fundamento está en las palabras de nuestro Señor. Porque no se trata de pericia en el arte de construcción de casas. Más bien, lo que se trata en este pasaje es la palabra, que debemos estar cimentados en la palabra, porque hay falsos predicadores, falsos profetas, y si no tenemos conocimientos de la palabra, nos desvían. Y por esa razón tenemos que tener este conocimiento. Hay muchas personas pues hoy en día que ya no se quieren basarse pues en la palabra. Ellos dicen pues que la palabra que ya se pasó de moda y quieren sembrar, quieren plantar iglesias y quieren hacer pues una iglesia con una empresa. Entonces, nosotros como creyentes en Cristo tenemos que basarnos en la palabra, tenemos que guiarnos en la palabra, porque la palabra es suficiente. Vamos a buscar en nuestra Biblia en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No solamente es adecuada, también es suficiente. Dice que no se puede echar otro fundamento sino aquel que se ha echado. Así como ciertos ingredientes no se mezcla bien para hacer el cemento, para un fundamento. Así la roca, que es la palabra de Dios, no tolera que haya otros ingredientes en la mezcla. La roca se basta, es suficiente, funciona solo, o sea la palabra. No necesitamos agregarle otras cosas. Me decía pues una persona, hermano, a mí me gustaría que pusieras algo de música para que jalaras a la gente, dice. Es como la palabra no tiene poder. Es como la palabra no es suficiente. Romanos pues 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es
Entonces, el apóstol Pablo dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La palabra de Dios es suficiente y funciona sola. Y no necesitamos agregar pues otra cosa. En el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 3 hasta el versículo 10, quiero leerlo esta parte. Ustedes pues lo pueden buscar para que lo comprueben lo que estoy diciendo pues en la palabra. Dice Colosenses 2, versículo 3 hasta el versículo 10. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y solidificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados abundantemente. Ahora que ya... Gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y vosotros estáis completos en Él. No necesitamos pues otra cosa. Porque en Cristo estamos completos. No necesitamos hacer pues otra cosa. Debemos entonces relacionar la enseñanza que hay aquí con el consejo acerca de los falsos profetas. Ellos son conocidos por sus frutos y sus frutos son juzgados por la ética del reino. Los resultados dependen del fundamento. Luego podemos decir que los falsos profetas son los que empiezan mal. El falso profeta es aquel que oye las palabras de Jesús, pero no las hace. O sea, hace su teología de otras fuentes. Entonces, en el versículo 28 y 29 de Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29, dice de esta manera: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Se refleja en estos versículos el efecto de la palabra. Jesús está construyendo su reino. El sermón del monte tiene que ver con ello. La huella que deja el sermón del monte es parte del significado del sermón. Tenemos que recordar que el propósito de Jesús es el de enseñar a sus discípulos en el contexto pues, del mundo. Podemos entender la importancia del efecto que la gente para la preparación de los discípulos. Las multitudes tienen que experimentarlo a fin de que puedan entender la importancia de la palabra para el desarrollo del reino. También nosotros, como creyentes en Jesucristo, debemos considerar que la palabra
es la palabra de Cristo. La admiración de la gente no es solamente admiración por un sermón, sino también para aquel que lo pronunció. Nadie les había hablado como Él les habló. Los que oyeron el sermón pues, del Maestro no cabían de admiración. Se quedaron impactados por las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Dos cosas les impresionaban: su doctrina y su autoridad. Su doctrina porque les dijo la verdad con toda claridad. Autoridad porque tuvo posesión absoluta de la verdad. Se quedaron igualmente impresionados por el contenido del sermón como por el que lo pudo exponer como la verdad absoluta. Jesús habló sin citar a muchos eruditos, como lo hacían los escribas, para sostener sus afirmaciones. Jesús simplemente dijo y punto. Lo atrevido de lo que dijo y de cómo lo dijo les dejó pasmados. Eso es lo que nos dice la palabra. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que guiarnos en la palabra. Siempre en la palabra. Que no necesitamos otra cosa más que la palabra. Porque el que sostiene, el que proyecta la iglesia, es la palabra de Dios. No es la sabiduría pues humana, sino es la palabra de Dios. Y que así sea, hermanos. Nos ponemos de pie, por favor. Recibí la bendición. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo Espíritu sean con todos vosotros, hoy y siempre. Amén.